Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Que, como ustedes saben, transmitimos de 10 a 11 de la mañana. Hoy estamos miércoles de Archivos al Descubierto. Hoy tenemos el agrado de compartir con don Alexander Obando Meléndez. Él es exdirector del Instituto Nacional de Criminología, máster en Administración, licenciado en Orientación con una especialidad en Orientación Criminológica, la UCR, profesor universitario de la Universidad de Costa Rica y ahora de la ULICORI. Don Alexander, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros y aprender más sobre su profesión y el sistema penitenciario en Costa Rica. Muchísimas gracias, muy buenos días, Eric. Muy honrado de que me hayan invitado a participar en el programa de ustedes. Y también pues un saludo cordial a toda la audiencia, verdad que sé que es bastante en todo el país. Entonces estoy a la orden, verdad, como para trabajar sobre un tema pues que a veces no gusta, verdad, socialmente hablando, que tiene que ver con la parte penitenciaria, pero entonces estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Profesor, antes de iniciar con el tema de fondo, que es cómo es la vida dentro de un centro penal, dentro de un centro penitenciario, yo quisiera, para que la gente conozca un poco más acerca de su trayectoria, que brevemente nos haga una síntesis de cómo inicia usted en el sistema penitenciario, cómo fueron esos avances, cuáles fueron esos logros y si podemos hacer una radiografía de lo que era antes el sistema penitenciario, las cárceles como le llaman algunos, a lo que es actualmente. Sí, muy bien. Bueno, yo inicio la gestión penitenciaria en el año 1977, ¿verdad? Tuve el gusto de trabajar en lo que era el Sanatorio Durán, antes era conocido como el Centro de Tierra Blanca de Cartago, donde, digamos, se trabajaba con menores de edad. En aquella época no regía la ley penal juvenil como actualmente lo hace, sino que era la ley tutelar de menores. Ahí, digamos, tuve más o menos 2 años de trabajo. Posteriormente pasé a trabajar al Centro de la Reforma, que digamos fue como mi escuela, ¿verdad? Ya en el ámbito penitenciario. Ahí trabajé durante 10 años de mi vida, ocupando diferentes puestos. Ingresamos como, me acuerdo, una nomenclatura que era auxiliares de criminología, que ahora a propósito tengo mucho interés de poder indagar, ¿verdad?, cuándo es que se incorpora la criminología, digamos, dentro del país, dado que ahora, digamos, hay diversas universidades que desarrollan esta carrera. Ahí tuve la posibilidad de trabajar durante 3 años en máxima seguridad. Me acuerdo que tuvimos que recibir, digamos, cuando clausuran en el 79 la penitenciaría central, y trabajé pues obviamente con gente muy ligada a todo lo que tenía que ver con las bandas organizadas al interior de la penitenciaría central. Posteriormente asumí puestos de dirección, estuve también como orientador de módulo, orientador de área, estuve como jefe del departamento de orientación de Reforma, y eso me dio la posibilidad posteriormente de incorporarme como jefe nacional de los servicios de orientación en el Instituto Nacional de Criminología. Después de ahí tuve la posibilidad de hacer un recorrido importante, ¿verdad?, a nivel de todo el sistema penitenciario, ir conociéndolo ya como jefe nacional de orientación de los servicios de orientación, y eso obviamente a uno lo sensibiliza más, ¿verdad?, con respecto a la materia de qué se trata del campo penitenciario. Después de eso estuve como subdirector del Instituto Nacional de Criminología durante varios años, hasta que hará unos 15 años más o menos que fui el director ya propiamente del instituto, que tenía que ver con la gerencia técnica, digámosle así, de la institución, y que teníamos que velar por todo lo que eran los programas de atención a la población. Aparte de eso, bueno, yo inicié también una carrera académica, ¿verdad?, que me gusta, amo muchísimo esa labor, en el Colegio Universitario de Cartago. Ahí estuve, digamos, 4 años. Posteriormente estuve 1 año con la UNED también, en un proceso de capacitación a funcionarios penitenciarios, y de ahí también trabajé con la Universidad de Costa Rica ya cerca de 30 años en la Escuela de Orientación,
y simultáneamente, más o menos ya tengo unos 20 años de trabajar con la Universidad Libre de Costa Rica en la carrera de criminología. Y me acuerdo que no habían casi criminólogos, ¿verdad? Era una carrera que apenas estaba dando sus primeros pasos. Y me acuerdo con los dueños de la universidad, con don Carlos Paniagua y con Carlos el hijo, el interés de poder desarrollar un antes y un después, digamos, en lo que tiene que ver con la labor del criminólogo, digamos, en la sociedad costarricense, ¿verdad? Que es una labor muy, muy importante. Igual todo el trabajo que realicé como orientador, que es mi profesión, aunque tengo una especialidad en criminología de la Universidad de Costa Rica, que también me permitió, ¿verdad?, trabajar mucho con los orientadores, porque son, digamos, una trinchera muy importante, principalmente ante ciertos problemas que uno ve y visualiza en el sector educativo, ¿verdad? Entonces yo siempre les ponía ejemplos: dónde están los muchachos que desertan, dónde están los muchachos que son expulsados, ¿verdad? Y que normalmente tienen una connotación de muchachos problemáticos, muchachos, digamos, que tienen dificultades de poder ajustarse a la normativa que eventualmente tiene el sector educativo. Entonces el orientador ahí tiene un papel muy importante, primordial, ¿verdad? De poder trabajar y poder sostener y poder dialogar y potencializar a estos muchachos que eventualmente, si no se atajan en el sector educativo formal, pues van a estar en el afuera. Y en el afuera, pues ya sabemos todos los tentáculos, principalmente el crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, que están detectándolos para poder incorporarlos en las filas de este tipo de hechos, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos, ¿verdad? Todavía ahora me mantengo como director de la carrera de criminología en la Universidad Libre de Costa Rica, y también como docente, que es realmente algo que me apasiona, que espero hasta que me den las fuerzas seguir trabajando en la parte docente. Qué interesante, don Alexander, todo este tema y la evolución que ha tenido usted la oportunidad de ver de todo lo que es el sistema penitenciario. Contémosle a las personas un poquito de su trabajo ya como orientador. ¿Cómo es la llegada de una persona que entra por primera vez a un centro penitenciario? Uh-huh. Bueno, hay que entender que yo me acuerdo que cuando yo daba las clases, principalmente a los orientadores y a las orientadoras, yo les preguntaba si les gustaba o no la materia penitenciaria, porque hay una connotación social, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Lo que sucede es que siempre se etiqueta o se estigmatiza que son los malos, que son las personas negativas, que son la gente problemática, que son gente que debería estar encerrada, que no deberían de salir, etcétera, ¿verdad? O sea, hay una visión y una percepción bastante negativa. Entonces eso permea a veces el deseo no de trabajar, digamos, en el ámbito penitenciario. Y entonces se lo planteaba como un reto, y a muchos les gustaba, ¿verdad? Porque además es una población muy particular, pero que de alguna manera hay que comenzar a quitar esos estigmas, ¿verdad? Para comenzar a verlos no como personas de otro planeta, sino que son gente, son personas, ¿verdad? Son seres humanos que eventualmente han tenido sus vivencias particulares, y por A o por B razón, algo gatilla en su desenvolvimiento y en su comportamiento, un comportamiento criminal, ¿verdad? Entonces, obviamente ya cuando uno se incorpora al ámbito penitenciario, siempre es como muy importante tener claro por qué quiero ir a trabajar al sistema penitenciario, ¿verdad? ¿Cuál es la población y cuál es el quehacer que voy a desplegar y a desarrollar con este tipo de personas, ¿verdad? O sea, es innegable que es difícil, hay gente bastante difícil. Ahí nos encontramos un universo donde podemos encontrar gente con algunos trastornos de personalidad, ¿verdad? Que hay que atenderlos, con cuestiones de perversión, que igual hay que atenderlos, pero también hay muchísima gente con mucho deseo de superarse y mucho deseo de hacer cambios importantes en su vida, ¿verdad? Entonces, lo primero que un funcionario, una funcionaria, un orientador en este caso, deben tener claro es cuál es la población con la cual quiero trabajar, que realmente haya un deseo de trabajar con este tipo de población, y obviamente ya enfrentar toda la realidad que se vive en una prisión, ¿verdad? Que Leon Newman lo define como una institución total, ¿verdad? Es
siempre dentro de lo que es el sistema de justicia penal, el órgano de mayor control social, es donde la persona pierde la libertad de tránsito, siempre permanecen los demás derechos, obviamente tal vez se ven disminuidos, ¿verdad? Pero no eliminados del todo, y constitucionalmente hay que preservar, digamos, esos derechos de la población privada de libertad. Don Alexander, ¿cómo eran los sistemas penitenciarios, cómo eran los privados de libertad, si podemos decirlo o englobarlo de una manera general, hace 30 años, 35 años, a lo que son actualmente? ¿Ha influido el tema de los derechos humanos? ¿Ha cambiado? ¿Ha generado distintas etapas, llamémoslo así? ¿O sigue siendo peor o sigue siendo mejor que antes? Sí, bueno, yo siento que sí han habido cambios, ¿verdad? Han habido cambios. Digamos, la población, digamos que eventualmente nosotros podíamos tener en la década de los 70, la década de los 80, obviamente habían algunos individuos que eventualmente podrían estar caracterizados por el uso de la violencia, ¿verdad? Digamos, igual la delincuencia común existía, había menos, ¿verdad? Digamos, de alguna manera esto tiene que ver con ya analizar algunos elementos de orden estructural, ¿verdad? Sociopolítico, socioeconómico en el país, que es muy importante, porque al agravarse ciertas variables de índole económico, de índole social, tener un país, digamos, más excluyente, menos solidario, con menor, digamos, distribución de la riqueza de manera adecuada, obviamente lo que podríamos estar ahí generando es un aumento de la pobreza, un aumento de la miseria, ¿verdad? Y una serie de variables que igual existían anteriormente. Pero la población era menos, pero siempre algunos, digamos, matizados de algún tipo de violencia. Pero esta violencia se ha acrecentado, ¿verdad? Uno sentía, por ejemplo, el irrespeto de la nueva población con respecto a lo que tiene que ver con las autoridades penitenciarias, y uno lo palpaba. Chicos que eventualmente te apuñalean, ¿verdad? O te golpean, o te ponen un revólver y te amenazan o te disparan, ¿verdad? Por robarte un celular. Y anteriormente, pues lo que se aplicaba, me acuerdo muy bien, eran los famosos candados chinos, ¿verdad? Que lo agarraban a las personas, que les quitaban las pertenencias, pero no necesariamente, digamos, se atentaba con la frecuencia que ahora se hace contra la vida de las personas. Entonces, me acuerdo que en la última parte de la gestión, como director del instituto, teníamos una serie de inquietudes en el seno del Instituto de Criminología para tratar, digamos, de generar lo que llamábamos nosotros unas guías de atención, principalmente para atender el eje central, que es el eje de la violencia. Entonces uno puede hacer una comparación que tal vez en cuanto a este elemento sí se ha intensificado mucho, ¿verdad? Vemos jóvenes más agresivos, ¿verdad? Ya con menos inhibición para poder, digamos, actuar violentamente en los hechos delictivos, mayor enfrentamiento con las autoridades policiales, por ejemplo, ¿verdad? Que antes eventualmente usted puede hacer un análisis y eso no se da tan frecuentemente como es ahora, ¿verdad? Que de carro a carro eventualmente comienzan a dispararse contra las autoridades. Entonces, de un pronto uno siente que eventualmente ese respeto que eventualmente se tenía antes se ha ido perdiendo paulatinamente, ¿verdad? Entonces ya eso nos invita necesariamente a hacer una reflexión. Hay algunas posiciones teóricas, digamos, como por ejemplo el abolicionismo, que plantea que hay que ver, antes de ver el delito, hay que ver a la persona, y hay que ver también el elemento de la violencia. O sea, cualquier delito que se cometa es un acto violento. Entonces, ¿qué tenemos que trabajar primero? ¿Se trabaja el delito o eventualmente trabajamos la violencia como tal, ¿verdad? Y esa violencia tiene grandes manifestaciones. Ahí es donde existía la inquietud de poder generar unas estrategias de trabajo donde por parejo, digámosle así, ¿verdad? Que toda la población pudiera transitar por una modalidad de intervención profesional e interdisciplinaria donde se trabaje las diferentes manifestaciones de violencia. Y eso lo vemos, ¿verdad? Está a flor de piel en nuestra sociedad, y creo que es el momento que nosotros debemos de sentarnos como sociedad a reflexionar qué está pasando, qué está sucediendo, ¿verdad? Porque la vemos.
A mí en lo personal no me gusta a veces estar de primero en una fila delante de un semáforo en el carro, ¿verdad? Porque no ha pasado todavía la luz cuando ya te están pitando Tocando el para pito, que, ¿verdad? claro. Entonces uno se pone a pensar ¿qué nos está pasando? Eventualmente, si uno tiene un error, ¿verdad? Eventualmente y frena de una manera intempestiva y va alguien ahí adelante, inmediatamente te insultan, ¿verdad? Ya se quieren bajar, ya quieren pelear con vos, ¿verdad? Entonces, eso son síntomas y tenemos que darle lectura a eso, ¿verdad? Y está la violencia, obviamente, delincuencial, que igual hay que trabajarlo, ¿verdad? Don Alexander, cuando la gente habla que las cárceles son la universidad del delito, digámoslo así, ¿qué concepto refiere usted sobre eso? ¿Qué piensa mucha gente? Bueno, eso es de academia, ¿verdad? Es algo que surge normalmente. Y siempre dicen es que si entra sale peor. Yo les puedo decir que en mi experiencia de casi 42 años de labor en el sistema penitenciario, vi de todo, ¿verdad? Vi gente que es cierto, el ambiente carcelario los absorbe y eventualmente si no consumían algún tipo de droga, a lo mejor terminan consumiendo droga con un deterioro significativo en sus habilidades, en su desarrollo personal, lo absorbe el medio, ¿verdad? El lenguaje, desde el lenguaje corporal hasta el lenguaje verbal que utilizan, ¿verdad? De un pronto a otro comienzan a socializarse delictivamente, pero no es el común. En realidad la mayoría de la gente quiere salir adelante, ¿verdad? Entonces en ese sentido yo he visto también, ¿verdad? Y a veces ahora me los topo y eso me alegra mucho, a veces a nivel incluso con sus familias, ¿verdad? De gente que aprovechó el tiempo, lo cual es como contradictorio, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis estudiantes, mire, la cárcel es contradictoria en sí misma. Es un reflejo primero porque es parte de la sociedad. Yo me acuerdo, doña Elizabeth Odio, una frase que tenía que decía que las cárceles son el reflejo de la sociedad donde se vive. Y ahí es una microsociedad. Ahí sucede, hay una dinámica particular que igual es muy parecida a la que está en el afuera. Un reflejo. ¿Verdad? Es un reflejo. Entonces, lo que sucede es que genera mucho morbo, ¿verdad? No es lo mismo. A veces, si hay una violación al interior del sistema penitenciario, cuando todos los días eventualmente se abusan y se violan personas en el afuera, ¿verdad? Pero fue en la cárcel y entonces hay una connotación, ¿verdad? Y un estigma, digamos, muy particular. Entonces, en ese sentido, obviamente, vi las dos cosas, ¿verdad? Y lo que el sistema penitenciario hace es tratar con todas las estrategias posibles, con los recursos que se tienen al interior, de poder ser facilitadores de los procesos de desarrollo de la persona privada de libertad. Entonces yo siempre les hago estas preguntas y me acuerdo cuando también trabajé en procesos de capacitación con los funcionarios. Digamos que fui también facilitador del servicio civil en ese campo. Y entonces yo les decía que nosotros estamos engarzados dentro de la prevención terciaria. Entonces yo les decía, ¿verdad? Vea qué contradictorio. ¿Dónde se supone que la persona debe desarrollarse académicamente? Estudiar, progresar, pasar primaria, secundaria, ojalá llegar a tener ¿verdad? Estudios técnicos o eventualmente universitarios en el afuera. Y de un pronto a otro, ya hay gente que termina la primaria, gente que termina la secundaria, incluso me acuerdo de gente que tenía hasta maestrías, ¿verdad? Al interior de la prisión. Entonces se vuelve un contrasentido, ¿verdad? Pero la prisión no puede dejar de hacer ese objetivo. O sea, lo que debe perseguirse siempre, ¿verdad? No desde lo clínico, es cuál es la potencialidad, ¿verdad? Además de cuáles son las vulnerabilidades que las personas tienen al interior. ¿Para qué efectos? Para poder de alguna manera apoyar esas potencialidades, ¿verdad? ¿Cuáles son? Y todos como seres humanos tenemos habilidades, ¿verdad? Y todos de alguna manera tenemos deseos de superación personal. Bueno, ¿cómo detectamos eso? Desde el ingreso. Y a partir de ahí se le diseña un plan de atención al privado de libertad donde ante su ejecución de la pena, dependiendo del número de años,
y con base en eso se montan, digamos, todas las estrategias de atención para poder potenciar a esa persona y poder que el ambiente carcelario no lo absorba. Entonces yo me acuerdo haber participado en diferentes centros penitenciarios de realmente docenas de personas que eventualmente tenían ánimos de superación, ¿verdad? Y que salían adelante. O sea, eran personas que terminaban su primaria, que seguían con estudios universitarios, después los retomaban eventualmente si terminaban la condena o eventualmente eran beneficiados y tenían deseos de superación. Entonces yo lo que diría que eso es relativo, ¿verdad? El asunto de que es la universidad del crimen y que todos salen peor que como entraron, yo lo pondría y le pondría un signo de pregunta y lo dejaría ahí como desde una perspectiva relativa, porque vi mucha gente con muchos deseos de superación y que la cárcel eventualmente le sirve, ¿verdad? No solo como un castigo, como una penitencia, digámosle así, ¿verdad? Desde la óptica más tradicional, sino que gente con deseos de superación. ¿Qué es lo que hacen los funcionarios todos los días? Ser facilitadores de ese proceso, ¿verdad? Entonces, cuando una persona quiere trabajar, cuando una persona quiere estudiar, cuando la persona eventualmente tiene habilidades incluso artesanales, facilitar todo ese proceso para que la persona no sea absorbida por el medio carcelario. ¿A algunos sucede eso? Sí, claro, pero es igual en el ámbito social, ¿verdad? Si ustedes ven el afuera, ya hay gente que igual roba, asalta, ¿verdad? Y se mete dentro de la cuestión delictiva. Dentro de la prisión hay mucha gente que eventualmente quiere superarse, entonces hay que facilitar esos procesos. Entonces yo ese concepto de que todos se socializan ahí internamente, yo no creo en lo personal en eso por mi experiencia. Un saludo para Blanca Mejía Chinchilla, también para Germán Céspedes, Carlos Cruz, María Villalta y todas las personas que nos están escribiendo y nos hacen el reporte de sintonía. Si tiene alguna consulta, quiere participar con su opinión en la entrevista que tenemos el día de hoy, recuerde que lo puede hacer a través de las redes sociales, del Facebook de su programa Al Descubierto 107.1 o bien a través del WhatsApp 8996-3096 8996-3096. Profesor, por aquí tenemos una consulta de don Germán. Dice, ¿por qué el calendario penal es de 10 meses? Siempre he tenido esa duda y nadie me sabe explicar. Si fueran tan amables, gracias. Sí, esa es una de las mayores inquietudes. Sí. Sí, que también hay una situación histórica importante que contar. En realidad eso no es porque la administración penitenciaria se le antojó, eso se llama el descuento, el 2x1, sino que eso es una ley, es el artículo 55 del Código Penal, que establece, ¿verdad? Antes de 1994 establecía que por cada 2 días de trabajo se obtenía uno, ¿verdad? Como un beneficio. Entonces se le reducía a veces en 2 meses el año, y le llamaban así año carcelario, ¿verdad? Pero es porque hay una ley, ¿verdad? No es antojadizo ni por una cuestión reglamentaria. Pero hubo una situación muy especial que se presentó en 1994. Yo me acuerdo cuando algunos periodistas me decían sobre el tema de sobrepoblación, ¿cómo lo percibía yo? ¿Verdad? ¿En qué momento se sentía que eventualmente entre el ayer y el hoy, ¿verdad? El sistema penitenciario se agudizó el tema de la sobrepoblación. Entonces yo le decía que hay un momento muy importante que es el año 1994, donde hay una reforma al Código Penal y se establece como parámetro que en vez de 25 años de prisión, las sentencias iban a llegar hasta 50 años de prisión, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que don Luis Paulino Mora, que Dios goce, que fue presidente de la Corte y fue ministro de Justicia, tengo un artículo de él donde él decía que eso era una cadena perpetua en la práctica. Y así lo es, ¿verdad? Si una persona entra con 40 años y 45 claro. años, con 50 años de prisión, Ya no salió nunca. ya no salió de la prisión, ¿verdad? Y entonces hay que entender esa situación. Y ahí pues hay un tema que yo creo que los constitucionalistas deberían de revisar, ¿verdad? Por lo menos el sistema penitenciario, me acuerdo en esa época, cuando llegaron los proyectos de ley, nosotros nos opusimos, por lo menos yo en lo personal me acuerdo que me opuse,
porque yo sentía que habíamos caído como en un exceso, ¿verdad? Y teníamos ese temor, ¿verdad? Entonces, el asunto del descuento también fue modificado. Entonces, quedó así: para las personas que son indiciadas o que se les imputa un delito, si esa persona al interior de la cárcel, como por ejemplo el caso típico de San Sebastián, trabajan, ellos ganan descuento durante el periodo que están indiciados. Pero una vez que las personas son sentenciadas, es hasta la mitad de la pena que empiezan a ganar descuento. Vean entonces qué significa: que una persona que es sentenciada a 50 años de prisión, que tal vez estuvo 6 meses en prisión preventiva, durante esos 6 meses pudo haber ganado algo, pero posteriormente tiene que esperar 25 años, descontar día con día, para en la segunda mitad empezar a ganar descuento. Con lo cual, es lo que llaman los especialistas la inflación punitiva, ¿verdad? Es el endurecimiento de las penas, ¿verdad? Porque normalmente mucho de la conflictiva social y sobre todo la conflictiva sociodelictiva se quiere combatir a través de inflar las penas, ¿verdad? Entonces todo el mundo hay que aumentar años de sentencia, ojalá que exista la cadena perpetua, ¿verdad? Algunos hasta acarician eventualmente la pena de muerte, pero ya criminológicamente se ha demostrado que es poco lo que permea toda la problemática de criminalidad de un país, porque estamos ante un problema social muy complejo, con muchas variables, donde si uno se analiza desde la política criminal de un país, la variable social y la variable punitiva tienen que ir de la mano, ¿verdad? Y nosotros somos un país que no nos caracterizamos por ser grandes planificadores. ¿Cómo se trabaja, don Alexander, el tema de los privados de libertad, pero menores de edad, para tratar el tema de reincidencia? Bueno, ese es uno de los, me acuerdo de los, cuando estuvimos, era uno de los capítulos especiales, ¿verdad?, con lo cual había que trabajar, porque es el momento de cortar, digámosle así, la carrera delictiva y no consolidarlos. Y obviamente, bueno, toda la programación que se hacía era en función de tratar igual, ¿verdad?, de darle como herramientas a los muchachos para poder eventualmente romper esa carrera sociodelictiva, ¿verdad? Pero también igual ahí se endurecieron las penas, ¿verdad? En el año 86, con la ley penal juvenil, se abandona la ley de ejecución, la ley tutelar, perdón, de menores, y se pasa a la ley penal juvenil. Y pasamos en esos años, con esa legislación, a ser uno de los países, digamos, con más altas sentencias a los menores, ¿verdad? Pensemos que todo esto que se da en el año 94, anteriormente, tiene que ver también con un papel que jugaron los medios de comunicación, sobre todo con los mal llamados chapulines, ¿verdad? Que el asunto de hablar de chapulines es estar animalizando un comportamiento de un ser humano, que es delictivo, pero eventualmente, bueno, les denominaron así. Y toda esa publicidad y el asunto de la impunidad que eventualmente tenían algunos menores ante cierto tipo de delitos, principalmente antes de que cumplieran los 18 años, ¿verdad?, y que eventualmente no se les podía hacer nada penalmente, fue lo que trajo el asunto de la modificación de esa ley. Y por hoy tenemos que los chicos entre los 12 y los 15 pueden ser sentenciados hasta 10 años de prisión, y entre los 15 y los 18 hasta 15 años de prisión, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí se acaba la impunidad, principalmente aquella criminalidad juvenil que comete delitos muy cercanos a los 18 años, ¿verdad? Entonces, después de que están en el Surquí, por ejemplo, en el Centro Juvenil Surquí, hasta los 18, después pasan al Centro del Adulto Joven hasta los 21. Y si sigue descontando la sentencia, pasa a los centros de adultos, pero los cobija la ley penal juvenil, ¿verdad?, que tiene, digamos, periodos de valoración, que tiene todas las estrategias de intervención con los muchachos, pero sí me acuerdo que se fortalecía mucho todo el trabajo con ellos para tratar de romper de alguna manera esa carrera sociocriminal que eventualmente tenían. Características especiales tuvimos cuando los chicos estaban metidos en cuestiones de sicariato, ¿verdad?, que es un fenómeno, digamos, a nivel de América Latina o a nivel mundial, donde eventualmente
narcotraficantes comienzan a preparar a chicos de 13, 14 años, ¿verdad?, en cuestiones de sicariato, y eso complejiza muchísimo el trabajo con estos menores. Pero no obstante, la idea es poder romper su carrera delictiva. Claro. Don Carlos Cruz, excelente profesional, don Alexander. Tuve el gusto de ser alumno de él y compañero de trabajo en el sistema penitenciario. También María Villalta. Sin duda, don Alexander es un excelente profesional de lujo. Gracias por el espacio, por visibilizar el rol de la disciplina de la orientación. Kenneth Pérez, un saludo al profesor Alexander, sin duda un gran profesional. Me da clases en Ulicori, dice don Kenneth. Están todos los estudiantes en sintonía. Sí, sí. También Andrés Segura nos escribe: también soy alumno de don Alexander en Ulicori, excelente profesional y excelente profesor. El día de hoy estamos hablando con el profesor Alexander Obando, estamos hablando un poco acerca de los sistemas penitenciarios, de cómo es la vida dentro de una cárcel o dentro de un sistema penal, el tema social, el tema también interno, cómo es que suceden las cosas dentro de un centro penitenciario. Vamos a ir a la pausa rápidamente y cuando regresemos vamos a continuar hablando con don Alexander acerca de cómo es la vida dentro de un sistema penal. Vamos a la pausa y ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. ¿Sabes qué es ciberdefensa? La ciberdefensa permite a empresas y organizaciones contar con prácticas modernas de protección ante ataques cibernéticos y minimizar los impactos que pueden causar. AtiCyber, primera empresa de ciberdefensa de la región, se especializa en proteger sus activos de estas amenazas latentes. Contáctenos hoy. servicios@aticyber.com. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas.
Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. Si a usted, como a mí, también le toca Riteve estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. En Riteve estamos comprometidos con la vida. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña don Alexander Obando. Don Alexander, con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con el sistema penitenciario costarricense, desde su profesión como orientador, conoce y sabe lo que se vive dentro de una cárcel, dentro del sistema penitenciario, lo que viven muchas personas, muchos jóvenes, también personas adultas, que lamentablemente por cometer un delito caen en un centro penitenciario. Eric, esto es un tema que la persona siempre lo ve. Vemos imágenes en la televisión del tema del hacinamiento, por ejemplo, cuando ponen imágenes, un montón de muchachos y personas en hacinamiento, en sus camarotes, en las celdas, tatuados, con lo que nos decía don Alexander, también con un vocabulario diferente, haciendo gestos, señas. Eso es parte de lo que se vive ahí en un centro penitenciario y lo vemos muy pocas veces, pero cuando tenemos la oportunidad, casi siempre por televisión, eso es las imágenes que nos llegan, pero no vemos también un trabajo que se tiene que hacer con ellos. Sí, sin duda, solo una persona que ha estado adentro, ya sea o privada de libertad o como funcionario judicial, puede entender realmente cuál es el sentir, cuál es el día a día de un centro penitenciario. Como decías bien, Guanelgue, nosotros lo que vemos son documentales, son imágenes esporádicas, rápidas, pero no es lo mismo ver esas imágenes a estar 30 años todos los días ahí. Exactamente. Don Alexander, volviendo a eso, ustedes tratan, una persona llega por primera vez a un centro penitenciario, es la primera vez, tal vez con una condena de 20 años por homicidio, digámoslo así. ¿Cómo empieza, cómo es el recibimiento a esa persona? Inmediatamente el trabajo de orientación, el trabajo de psicología acoge a esa persona que llega por primera vez. Yo me imagino que por más delincuente, digámoslo así, lamentablemente, o agresivo que sea en la calle, al entrar a la prisión, me imagino que también afloran muchísimos miedos a esa persona que es la primera vez que va a estar en un centro penal. ¿Cómo se aborda a esa persona? Sí, bueno, aquí hay elementos, digamos, como importantes, ¿verdad? Principalmente para la audiencia, que a veces lo que los medios normalmente transmiten siempre es como la parte negativa, que hay una fuga, que hubo heridos, que hubo muertos, etcétera, ¿verdad? Digamos, obviamente hay una reglamentación, debemos de partir de eso, está una ley y además de eso está la reglamentación penitenciaria. Entonces, una vez que la persona, digamos, es sentenciada, se le atiende tanto cuando está indiciada. Ahí nosotros teníamos la nomenclatura de hablar de
lo que eran el plan de acciones inmediatas. El plan de acciones inmediatas es como no se les puede dar intervención profesional, ¿verdad? Por estar indiciado y estar a las órdenes de autoridades judiciales, sí se le atendían, digamos, todas sus necesidades básicas. Y a veces por la duración de los juicios, ¿verdad? Que había gente que duraba tal meses de meses estando presa en esa condición, pues la persona no se le abandona, sino que se le forma un plan de atención de acciones inmediatas para poder atender sus necesidades con su familia, su convivencia, ¿verdad? Incluso hasta cuestiones educativas, formativas, todo eso se atiende bajo esa condición. Una vez que la persona ya es sentenciada a pena de prisión, entonces hay más o menos una duración de unos 10 días donde los funcionarios de todas las disciplinas atienden a esa persona privada de libertad. Y obviamente ahí encontramos lo que preguntaba Juan Elger, ¿verdad? De niveles de ansiedad, de miedo, de temores, de angustia que la persona eventualmente tiene al ingresar a un sistema carcelario, principalmente si es primario. Cosa diferente es cuando una persona ya ha estado en la prisión, ¿verdad? Y ya estamos hablando del reincidente, o eventualmente podemos estar de los multireincidentes, ¿verdad? Entonces, los multireincidentes ya estaríamos ante una clasificación de gente que eventualmente se les denomina dentro del sistema penitenciario los institucionalizados, ¿verdad? Son gente que son permanentemente arrestados, ¿verdad? Que son acusados, de que siempre están ya socializados delictivamente. Entonces, obviamente es participar permanentemente en la comisión de hechos delictivos en el afuera. Esa persona, una vez que es atendido por todos los profesionales, ¿verdad? Que es entrevistado, y ahí ya se determina a través de los consejos técnicos de los establecimientos cuál es el plan de atención que se le va a dar a esa persona. ¿Qué se trabaja? Lo que tiene que ver, por un lado, cuáles son las causas o cuáles son las vulnerabilidades que hace que una persona eventualmente haya cometido un delito. Y lo otro, ¿verdad? Tiene que ver con cuáles son las potencialidades que eventualmente tiene esa persona. ¿Para qué efectos? Para poder definirle a partir de ahí, durante la ejecución de toda su sentencia, el plan de atención técnica. Es lo que llamamos el famoso PAT, ¿verdad? El plan de atención técnica. Ese plan de atención se ejecuta durante toda la ejecución de la pena de la persona. Y ahí se determina, digamos, por ejemplo, hay pruebas pedagógicas, ¿verdad? Porque hay algunos que eventualmente dicen, yo estuve en 5º grado de la escuela, pero no tiene, digamos, cómo probar que eventualmente cursó el 5º, porque por A o por B perdió las notas y no tenía ninguna certificación. Entonces se le aplican pruebas, se miden más o menos los conocimientos y con base en eso se le dice, bueno, usted tiene condiciones para 3er grado, ¿verdad? Lo que usted ha demostrado. Entonces ahora le incorpora en el sector educativo formal. Eso, digamos, para eventualmente las personas que quieren estudiar y que quieren avanzar. Encontramos también, por ejemplo, personas, me acuerdo de un estudio que se hizo de parte de un compañero psicólogo junto con el respaldo del ICD, ¿verdad? De toda la problemática de adicciones, y en un momento determinado se determinó que el 86% sufría de algún tipo de adicción, ya sea a drogas lícitas como el licor o a drogas ilícitas. Este es un elemento que está muy presente normalmente en las personas que eventualmente ingresan a la prisión. Entonces, para eso se han diseñado una serie de guías donde se trabaja a nivel disciplinario y a nivel interdisciplinario. Entonces, cada disciplina eventualmente interviene con esa persona y define su derrotero a seguir, ¿verdad?, durante la ejecución de la pena. Y hay, digamos, algunos trabajos interdisciplinarios. Un trabajo interdisciplinario que se realiza en prisión, que es, bueno, es de los mayores, es el atender el tema de las adicciones. Pero también hay que entender que la institución es una institución abierta y nosotros tenemos, digamos, mucho apoyo también de la comunidad. Entonces, en todos los centros penitenciarios está Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? La organización de Alcohólicos Anónimos, la organización de Narcóticos Anónimos. Y a veces incursionan también algunos otros proyectos, como por ejemplo la gente de hogares, los hogares CREA, SOE, ¿verdad? Que de alguna manera voluntariamente han venido también a atender, o a veces las mismas universidades, ¿verdad? Gente especializada en psicología o en orientación que eventualmente también
hacen talleres con los muchachos para atender el tema de las adicciones. Entonces tenemos redes de apoyo y además todo el trabajo profesional que a través de ciertas guías que ya están confeccionadas trabajan de manera interdisciplinaria los funcionarios. A veces dentro de estas vulnerabilidades me acuerdo que encontrábamos lo que era la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Entonces, y eso no tiene que ver necesariamente con el delito, ¿verdad? Porque a veces dice, es que cometió un femicidio. Sí, obviamente, se sabe, ¿verdad? Que ahí tiene una problemática de violencia intrafamiliar, pero se detectan a veces personas que eventualmente tienen esos problemas y entonces se les atiende también de manera interdisciplinaria. Por el otro lado también está lo que tiene que ver con el abuso sexual, que es un tema también complejo de intervención profesional. Igual se trabaja de manera interdisciplinaria para poder atender, digamos, eso. Y lo otro tiene que ver también con procesos de convivencia, ¿verdad? Para poder dirimir eventualmente los conflictos al interior del sistema penitenciario. Entonces también los funcionarios se juntan para trabajar proyectos a nivel interdisciplinario. Y aquí se cuenta a veces también con el apoyo de algunas entidades de fuera que se convierten en un elemento muy importante de trabajo al interior del sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces, ese plan de atención acompaña a la persona durante todo el desarrollo de su ejecución de la pena. Otro elemento, digamos, que es muy importante es cuando a veces se habla de los beneficios penitenciarios, ¿verdad? ¿En qué momento? Bueno, eso está también reglado, ¿verdad? Hay cada ciertos periodos de tiempo donde a la persona, digamos, se le va con las bitácoras, se le va protocolizando, digamos, toda la información de la persona, su participación, cómo participa, cuál ha sido su evolución, y llega el momento que por materia reglamentaria la persona es valorada. Pero esa valoración, digamos, si por ejemplo es de que la persona permanezca, pues se ajusta su plan de atención, ¿verdad? A lo mejor ya terminó primaria, tiene que seguir con secundaria, o terminó, digamos, un oficio con el INA, por ejemplo, la capacitación, y entonces si quiere seguir con otro proceso de capacitación, porque el INA también nos coopera, igual que el MEP y la UNED, entonces el programa se va ajustando durante todos los procesos. En el momento de la valoración se hace por parte de todo el equipo en un consejo, que gracias a Dios aquí no es el director ni es un funcionario, ¿verdad? Como en otros países, sino que aquí son órganos colegiados. Y esos órganos colegiados de alguna manera hacen la puesta en común y de ahí se dictamina si se recomienda o no un beneficio penitenciario. Si la persona reúne todas las condiciones, ha venido ejecutando bien su plan de atención, da muestras importantes de un proceso de cambio y de querer hacer bien las cosas, muy probablemente los informes con el criterio del Consejo se elevan al Instituto Nacional de Criminología, y el instituto es el que toma la decisión de eventualmente otorgar o no un beneficio penitenciario. Ya digamos, por ejemplo, por potestad del instituto perfectamente puede decir que la persona no se le da el beneficio y tiene que seguir y ajustarse su plan. Perdón, don Alexandre, ¿cuáles beneficios serían esos? ¿Cuáles están estipulados? Sí, los que están estipulados básicamente son, en materia penitenciaria, es la ubicación de ellos en un programa semi-institucional, ¿verdad? Que es la potestad, digamos, de manejo de la administración penitenciaria. Entonces, si la persona eventualmente a través de la familia ha conseguido una oferta de trabajo, que a veces es muy importante, pensemos que todo eso se hace en el centro cerrado. Si una persona viene y dice, mire, es que yo tengo la posibilidad de ir a trabajar en tal lugar, ese lugar, por ejemplo, los profesionales de orientación van a visitar el lugar para ver que realmente exista, que tenga las patentes, que todo esté arreglado, cuánto es que se le va a pagar al privado de libertad y cuáles son las condiciones de trabajo. El trabajo social, por ejemplo, hace visita a campo, porque es importante saber dónde la persona va a ir a vivir, bajo qué condiciones. Incluso a veces se le recomienda, mire, a usted este sector no le sirve, ¿verdad? Aquí fue donde eventualmente usted con alguna gente cometió el delito, entonces es mejor que usted desplace su vida, ¿verdad? O su hogar a otro lugar, y eventualmente otro familiar igual se va a visitar, ¿verdad? Entonces se hacen en algunos casos particulares cuando hay lesiones contra la vida o delitos de índole sexual,
se hacen estudios victimológicos, y esto es un elemento, digamos, muy importante, porque se va a visitar a los familiares o a la víctima directa cuando la hay, para también tener el criterio y tener, ¿verdad?, algunos elementos de esta índole para la toma de decisión. Y a veces cuando la persona, digamos, ya plantea su plan de egreso, es cuando el instituto eventualmente toma la decisión, ¿verdad?, con respecto a eso, pero se basa obviamente en criterio profesional, en todo lo que son los criterios técnicos que emanan de los consejos, que son órganos, digamos, colegiados, ¿verdad? En ese sentido, entonces, es muy importante. Si eventualmente ha tenido algún tipo de situación, y también tiene que estar el criterio del psicólogo, si hay situaciones de salud, también tiene que estar el criterio médico. Entonces, todas esas variables en conjunto, se hace un análisis por parte del instituto, muy responsablemente, y de ahí se toma la decisión del beneficio. Hay otro beneficio, digamos, que también es para las personas que son primarias, ¿verdad? La pregunta de Juan Leleger, son las personas que son primarias tienen derecho a la libertad condicional a la mitad de la pena. Eso es digamos, de alguna manera eso lo otorga el juez de ejecución de la pena. Y se basa para la toma de decisión también en los informes que la administración penitenciaria le surte. Obviamente ellos tienen potestad de imperio, ¿verdad? Ellos hacen audiencia con ¿verdad? Están los abogados respectivos, está el juez, está la persona privada de libertad, y ahí eventualmente pueden acoger o no la recomendación del Instituto Nacional de Criminología. Pueden separarse, puede ser que el instituto diga que no recomienda el beneficio de la libertad condicional y el juez otorgarle en audiencia, o eventualmente el instituto puede decir que sí y el juez puede decir que no, digamos, eventualmente en audiencia. Entonces la libertad condicional significa que si se la dan, en la segunda mitad de la sentencia va a estar en libertad, ¿verdad?, haciendo su vida habitual, bajo la observancia de un programa que está en el sistema penitenciario, que es el programa en comunidad, que también los compañeros de ese programa van a sus casas, se está constantemente monitoreando a las personas, van a sus trabajos, y eventualmente también le dicen a la persona que está bajo esa condición de que vaya a visitar las oficinas para efecto de entrevistas y de ver cómo va el proceso de los muchachos en eso. Por acá nos dice Jimena, calidad de profesor tiene Ulicori. También María nos envía un comentario a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto. Agradezco mucho el espacio y creo fundamental visibilizar la labor tan importante que desempeña la persona profesional en orientación en los centros penitenciarios, así como en otros ámbitos no tradicionales, ya que se tiene la visión de que la disciplina es solo para los centros educativos, y eso no es así. Es un imaginario social, dice María. También continúa diciendo, además hay muchos mitos y estereotipos en relación a las personas privadas de libertad, en donde incluso hoy los llaman reos en algunos medios oficiales, y sabemos que este es un término peyorativo. Detalles pequeños como ese dan una visión distinta de la población. De ahí que también la gente dice que son unos vagos, pero no saben que o trabajan o estudian dentro o fuera de los centros penitenciarios. Entonces, bueno, gracias por aclarar toda esta temática, dice María a través de su mensaje, profesor. Sí, ahí hay un elemento importante, y es que, digamos, de alguna manera lo que se busca a nivel institucional es crear una serie de condiciones muy parecidas en el afuera. Entonces hay deporte, hay cultura, ¿verdad? Hay digamos, labores autogestionarias, hay procesos de capacitación a través del INA, ¿verdad? Y tenemos algunas organizaciones que ayudan, en el caso de las mujeres en particulares, ¿verdad?, donde brindan cursos también a las mujeres para prepararlas y facilitar un egreso ojalá beneficioso y digno, ¿verdad?, para que se puedan desenvolver. Hay laboratorios de cómputo para preparar, porque ahora en cualquier puesto, por más sencillo que sea, tiene que hacer uso de computadora y tiene que tener, ¿verdad?, uso de algunos paquetes informáticos. Entonces igual, ¿verdad?, también se les prepara a los privados de libertad en idiomas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces a veces hacemos aprovechamiento potencial de algunos privados de libertad que son de otros países, por ejemplo, las personas de habla inglesa, y eventualmente también imparten cursos. Entonces hay toda una dinámica que lamentablemente los medios de comunicación
no la promueven, ¿verdad? Lo que normalmente sale siempre es lo negativo. Pero yo les puedo decir que, por ejemplo, en los centros de confianza, o semi-institucionales, donde eventualmente hay fincas, se produce, ¿verdad?, una serie de artículos que eventualmente a través de una institución que se llama el Patronato Nacional de Construcciones se compra y surte al mismo sistema penitenciario, ¿verdad? Entonces no podemos, a mí a veces me da un poquillo así como de dolor esas generalizaciones que se hacen, ¿verdad?, porque lo que muestran es como desconocimiento. Y yo creo que el sistema penitenciario, siento yo que pese a toda la problemática de sobrepoblación, es un sistema penitenciario, digamos, que ha costado muchísimo a muchísima gente llegar a tener lo que tenemos en este momento, ¿verdad? Y que yo creo que están las condiciones dadas para poder proyectarse favorablemente y quedar igual, como lo hicimos en algunos momentos, a la vanguardia en América Latina en materia penitenciaria. Qué interesante la conversación que hemos tenido el día de hoy, Eric, con don Alexander Obando. Don Alexander, muchísimas gracias. Esperemos tenerlo de nuevo aquí hablando de este tema. Claro, es un placer y un gusto. Mi respeto y admiración, ¿verdad?, en abrir estos espacios que son tan importantes para la sociedad costarricense. Decirles que yo siempre me sentí muy honrado de ser penitenciarista, de ser orientador de carrera, ser un profesional que trabaja en ámbito penitenciario, y una admiración realmente a los compañeros y compañeras de todas las áreas, ¿verdad?, administrativa, de seguridad y profesional, que trabajan en el sistema penitenciario, porque es un trabajo muy duro, muy desgastante y muy poco visualizado, ¿verdad?, y de manera positiva ante la sociedad costarricense. Muchísimas gracias a don Alexander, a todos y a todas las personas que estuvieron en sintonía. Un gran saludo para todos. Recuerden, mañana su cita es a eso de las 10 de la mañana. Estamos en su programa Al Descubierto. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.